Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 21, donde dice la palabra del Señor que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí la palabra del Señor. Lucas nos muestra la consternación que el milagro de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, provocó en las gentes la reacción de unos que estaban confusos y curiosos, y la reacción de otros que se burlaban de todo aquello que estaba sucediendo. Esto provocó el primer discurso del apóstol Pedro. Después de aclarar que los discípulos no estaban borrachos, sino sobrios, porque era las 9 de la mañana, Pedro habla sobre lo que había ocurrido. Algunos afirman que cuando se recibe al Espíritu Santo, el creyente se emborracha de él y se sufren los mismos síntomas de la borrachera, lo que ha llevado a algunos a imitar un falso éxtasis colectivo, llevando a muchos a hacer el payaso en la iglesia, aportando menosprecio a Dios y a su pueblo. Esto habla muy fuerte y alto de la desgraciada ignorancia que abunda en muchos grupos que afirman ser carismáticos y que no pasan de ser ridículos. Pedro les dice que si querían rechazar la verdad de lo que allí estaba sucediendo, debían buscar otra excusa. Los acontecimientos de aquel día tenían su origen y fundamento en la profecía de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Había proclamado 800 años antes. Esa profecía fue proclamada 800 años antes y se estaba cumpliendo fielmente delante de sus ojos. Este pasaje contenía la esperanza de Israel por los siglos, que Dios volvería a irrumpir en la historia de su pueblo, como lo había hecho en el pasado. Según Joel 2, del 27 al 28, antes del derramamiento del Espíritu Santo, Dios mismo estaría en medio de su pueblo. Y eso es precisamente lo que aquel día ocurrió. El Santo Espíritu de Dios, del Dios Altísimo, había sido derramado sobre aquellos creyentes reunidos en el aposento alto y estaban profetizando las maravillas de Dios. Parte de la profecía de Joel no se cumplió en aquel día, pero se cumplirá en los últimos días durante la gran tribulación, antes del regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Posteriormente, proclamará el mensaje del Evangelio. Ahora, por lo pronto, lo que el apóstol enseña es que aquella manifestación no era fruto de ninguna borrachera, sino del poder de Dios en su nuevo pueblo, la iglesia. Porque a partir de Pentecostés, el pueblo de Dios ya no es Israel, sino la iglesia de Jesucristo, en la que se dan cita judíos y gentiles, creyentes en Jesús. Como está escrito, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora,
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 18. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que la palabra de Dios se cumple. No importa cuánto pase, tarde o temprano, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Con mucha visión evangelística, Pedro termina la cita del profeta Joel al principio del verso 32, con un llamado a la salvación de todo aquel que invocare el nombre del Señor. Queridos hermanos y amigos, no dudes de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pues Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. No importa el tiempo que pase. Si aún no has creído en el Evangelio, ¿a qué esperas? Mañana puede ser tarde. Abre tu corazón a Dios y pídele perdón por tus pecados. Pídele que el Santo Espíritu de Dios venga sobre tu vida y te salve. Y si ya hace tiempo que crees y tienes al Señor en tu corazón, no lo menosprecies como si no fueses templo de Dios. Considera continuamente a Dios en tu alma. Habla con Él. Tenlo en cuenta en todas tus decisiones. De ese modo Dios te usará a fin de ser de edificación para tus semejantes. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Tengan un feliz día. Mediten en la palabra del Señor. Un abrazo en Cristo.